por favor. Chat siempre lo pongo a un costado porque para poder leerlos. ¿Sí? Ok, entonces minimizamos esta parte y comenzamos con nuestra grabación. Please ask the host. Ok, vamos a esperar que nos permitan grabar. ¿Sí? Pero mientras tanto, bueno, mientras tanto, yo sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como buenas noches ya en este caso. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a iniciar esta parte para continuar. A ver, en la segunda sesión, nosotros vamos, bueno, después la semana pasada habíamos visto esta frase, ¿no? Que tiene que ver con los hábitos de lectura, ¿no? Que se debe inculcar la lectura. Hay muchas frases referidas a la lectura, ¿no? Un libro, por ejemplo, es como un jardín que se lleva en el bolsillo, ¿no? Sobre las posibilidades que existen, ¿no? También dicen, ¿no? La lectura, ¿no? Que es la posibilidad, pues el acto de leer es el acto o la acción de vivir muchas vidas en una, ¿no? Y demás. Pero bueno, más allá de la acción de leer, que siempre es necesaria y positiva, el día de hoy necesitamos cualificar y cuantificar, sobre todo cualificar, ¿no? Sí, en este caso nuestra comprensión de lectura, para lo cual nosotros utilizamos diferentes técnicas y maneras de revisar esto, ¿no? A ver, primero, ya en la segunda parte de comprensión lectora, vamos a recordar brevemente a qué nos referimos con comprensión lectora, ¿no? Recordemos que nosotros habíamos dicho en la clase pasada que comprender un texto, ¿sí? Es un ejercicio de decodificación. ¿Y por qué era un ejercicio de decodificación? ¿Sí? Habíamos dicho por qué, porque nos exigía la cosa reconocer o identificar palabras y sus significados, ¿no? También habíamos dicho que comprender un texto era un proceso de aprendizaje, ¿no? Puesto que esta comprensión que nosotros obteníamos, ¿no? Del texto, ¿sí? Nos ayudaba, nos volvía más críticos, ¿no? Más observadores, nos ayudaba a aumentar nuestra, en este caso, nuestra información respecto del texto, ¿no? También habíamos dicho que era un proceso interpretativo, ¿no? ¿Y por qué era un proceso interpretativo, ¿no? Porque el lector, la persona que está revisando, leyendo el tema, ¿sí? Va a realizar un proceso de análisis, ¿no? Va a utilizar inferencias, va a utilizar síntesis para lograr entender el mensaje, ¿no? Que nos quiere transmitir el autor. Entonces, cuando yo leo y practico la comprensión del texto, ¿qué cosa voy a decodificar? Voy a interpretar y voy a aprender por las razones. También habíamos visto los factores que influyen, ¿no? En la comprensión lectora, sí, también habíamos visto coherencia y cohesión textual, habíamos visto referencia, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver esta parte referida ¿qué cosa? A los niveles de comprensión. ¿Y acá me refiero con los niveles de comprensión? Cuando yo, ¿sí? Leo un texto, ¿qué cosa? Yo trabajo mi nivel de retención, ¿no? Es lo más básico. Profe, retención no es otra cosa que recordar, chicos, la memoria. Profesor, pero en tiempos contemporáneos ya no solamente se pide o se exige el tema de la memoria o recordar, ¿no? Recordar fórmulas, recordar fechas, no, así es. Lo que pueden que estén pensando, sí, eso es cierto, pero tampoco podemos decir que el tema de la retención se ha eliminado como tal, ¿no? Contemporáneamente, sí, nosotros aprendemos a desarrollar, a resolver problemas, pero uno de los elementos que nos ayudan a resolver estos problemas es la retención, ¿no? La habilidad mental, qué cosa que se refiere a la memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, cuando nosotros vemos en este nivel de comprensión, más adelante vamos a ver preguntas que van específicamente a atacar la retención.
esto que es el contenido, ¿no? ¿Sí? Se refiere a contenido literal o información literal, correcto, en el texto, ¿no? Entonces debemos recordar siempre lo que estamos leyendo, ¿no? Por obvias razones. Acá se ataca, ¿qué cosa? La memoria, por eso dice habilidad mental, la memoria. Hay textos, correcto, que van en ese sentido, ¿no? Que atacan o hacen incidencia en la memoria, ¿sí? Eso se refiere a los textos explícitos, correcto. Es una suerte de repetición dentro de las preguntas. Otro nivel, el segundo nivel, es el nivel de traducción. Ojo, de más está decirles que este es el primer nivel y el de extrapolación es nuestro último nivel, ¿no? Cuando yo leo un texto, lo primero que debo haber llegado es a la repetición, o sea, a recordar datos. Y lo último es el nivel de la extrapolación, ¿no? No, yo o nosotros tenemos que atacar todos estos niveles dentro del texto. Tengo que retener, tengo que traducir, profe, está en otro idioma. No, ahorita lo vamos a ver. Tengo que interpretar, perdón, y finalmente extrapolar. Entonces, el segundo nivel es el nivel de la traducción. ¿A qué me refiero con la traducción? Debo poder reemplazar las palabras del texto por otras. Y es allí donde trabajamos sinonimia, por ejemplo. Muchos de nosotros decimos, pero profe, sinónimos para qué, de repente ya no vienen algunos exámenes, ya no es como antes, no más es comprensión. No, 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 no. De repente a veces no viene tan textualmente, pero sí, igualito nosotros los trabajamos. ¿Sí? Entonces, por favor, no olvidemos el nivel de traducción, ¿no? Expresar las palabras con nuevos términos, con nuevas palabras. Las palabras del texto, cambiarlas con otras palabras que no alteren el significado y el discurso que tiene el autor. ¿Sí? El otro nivel es el nivel de interpretación. Y cuando yo hablo de interpretar, yo ya estoy jerarquizando, ¿no? Y aquí ya tiene que ver la llamada la jerarquía textual, ¿no? Donde la semana pasada hemos visto qué cosa, el tema central, la idea principal y las ideas secundarias, ¿no? Estamos recordando esta parte, ¿sí? Porque esto ya me refiero a la interpretación, ¿no? Sabido es que en nuestros textos, ¿sí? Nosotros tenemos qué cosa, tenemos una idea principal, correcto, tenemos un tema central, el tema clave, el concepto clave del texto, ¿no? De qué o de qué se trata fundamentalmente el texto. Recuerden que lo habíamos visto la semana pasada, correcto. También tenemos nuestra idea principal, ¿no? ¿Qué se dice específicamente de lo tratado? Y finalmente las ideas secundarias, ¿no? Que apoyaban qué cosa a mi idea principal. ¿Recuerdan? Habíamos visto las ideas secundarias, mi argumentación, mi comparación, mi ejemplificación y mi reiteración. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Y finalmente, el último nivel, digamos que al que todos debemos llegar. Si nosotros llegamos acá, entonces las preguntas todas vamos a poder desarrollarlas sin mayor problema. El nivel de extrapolación, ¿no? ¿Sí? Cuando yo extrapolo, yo qué cosa esto puedo elaborar, perdón, hipótesis, ¿no? Entonces esto es lo más complejo, pues, ¿no? Porque voy a elaborar hipótesis, ¿qué cosa? O llamado conocimiento nuevo, ¿no? Elaboro nuevo conocimiento a partir de lo expresado en el texto, ¿no? Entonces acá ya utilizo todas mis habilidades lectoras, ¿no? Entonces a esto tenemos que llegar, ¿no? Pasando, ¿sí? Por todos estos niveles, por favor. Entonces es el camino que nosotros vamos a seguir. No olvidemos retención, traducción, interpretación y extrapolación. Y esto lo vamos a ver reflejadas en las preguntas. Por ejemplo, les menciono, ¿sí? El currículo nacional, ¿sí? Lo refiere qué cosa, a lo literal, a lo inferencial y a lo crítico valórico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo literal está entre retención y traducción, esto es el contenido de literalidad. A veces también lo vamos a encontrar así. En este caso, la interpretación y la extrapolación es el nivel inferencial, ¿sí? Y también se incluye el tema valorativo o crítico, ¿no?
Ok, entonces vamos a, una vez mencionado esto, entonces vamos a comenzar al primero. Las preguntas por retención, la primera parte. Tipos de pregunta en comprensión lectora. Ojo, habíamos visto que estamos mencionando un poco de jerarquía textual, lo que hemos visto la semana pasada, y ahora estamos viendo cosa, los tipos de preguntas, ¿no? Entonces siempre es bueno, es necesario determinar los tipos de preguntas, ¿no? Ojo, los tipos de preguntas están asociados a estos niveles de comprensión, ¿no? No nos olvidemos. El primer nivel, el nivel de retención, ¿sí? También llamado nivel, junto con el traducción, como nivel literal. Entonces, el primer tipo de pregunta, la memoria, por eso lo hemos puesto en un color diferente, ¿no? Se pone énfasis en la llamada memoria, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer? Voy a medir si recuerdo o no recuerdo lo que he desarrollado, lo que he hecho en el texto, o hasta qué punto recuerdo lo que he hecho en el texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando yo hago preguntas por retención, por lo general tengo este inicio. Según el autor, y yo sé que ustedes han visto muchas veces, así comienzan muchas preguntas, ¿no? Entonces, cuando yo veo, según el autor, la garantía para el verdadero desarrollo está en, ¿sí? Entonces, según el texto, también puedo decir, ¿no? Según lo leído, correcto, según el autor, según el texto, según lo leído. Ah, profe, cuando yo tengo este tipo de preguntas, entonces, ¿qué cosa? El autor, sí, está tratando de medir mi retención. No olvidemos, o sea, mi memoria, mi capacidad de retener la información ofrecida. Vamos a ver acá, el primer ejemplo. A ver, vamos a ver. Dice, se necesita, a ver, vamos a cambiar un segundo, vamos a cambiarle de color. A ver, segundo inicio. Vamos a poner acá. Dice, se necesita audacia e innovación para contagiar nuestro mundo de humanismo. Hoy vamos a trabajar textos cortos para ver cómo resolvemos este tipo de preguntas. ¿Sí? Entonces, continuamos. A ver, se necesita audacia, e innovación para contagiar nuestro mundo de humanismo. Se necesita visión para construir juntos este humanismo integrador y respetuoso de las diversidades. Si se dan cuenta, acá dice se necesita, y acá vuelve a decir se necesita, y acá se necesita. Miren, ojo, acá el autor nos está haciendo, ¿qué cosa? Nos está haciendo un llamado, ¿no? Vamos a verlo. No. Control Z, procedemos. Ya, ok. Ok, bueno, me quería señalarlo. Entonces, acá, se está haciendo un llamado. Se necesita abrir horizontes, escuchar el grito de la tierra, recoger su dignidad, escuchar los silencios densos de significado, dejar que los paisajes, dice, dejar que los paisajes nos cuenten los valores y esfuerzos de nuestros pueblos, a veces sus carencias. Se necesita, una vez más, abandonar lo suyo para vivir junto al otro y descodificar junto nuestras percepciones y aspiraciones. No es tarea fácil, pero es imprescindible. El humanismo es y debe ser la verdadera savia del desarrollo humano sostenible. Entonces, acá, se necesita. Todo esto es lo que se necesita referido, ¿qué cosa? A la audacia e innovación para contagiar el mundo de humanismo, según el texto. Ojo, acá subrayamos, ¿para qué? Dice, escuchar, reconocer la dignidad, escuchar los silencios densos de significado, correcto, sí, y dice abandonar lo suyo junto, decodificar nuestras percepciones. Ok, entonces,
acá, luego de haber leído el texto, dice, según el autor, la garantía para el verdadero desarrollo sostenible. A ver, esta pregunta de retención la encontramos, digamos, casi literal, ¿no? El autor, por ejemplo, plantea que el humanismo es y debe ser la verdadera savia del desarrollo humano sostenible, ¿no? Literal, literal. El humanismo es y debe ser la verdadera savia del desarrollo humano sostenible. Entonces, por tanto, la garantía para el verdadero desarrollo, ¿qué cosa? Está en la práctica de qué? Del humanismo, pues, ¿no? Ok, así es. Está en la práctica del humanismo, ¿no? Entonces, según el autor, la garantía para el desarrollo del verdadero desarrollo sostenible está en donde está la práctica del humanismo. Se necesita, se necesita, se necesita, se necesita. Así es. Entonces, justificando este humanismo es y debe ser la verdadera savia del desarrollo, que se necesita, por obvias razones, lo que ya es lógico después del análisis, la práctica del humanismo, ¿no? Esa es nuestra respuesta. Ok, entonces, no olvidemos la pregunta por retención, según el autor, según el texto, según lo leído, casi siempre nos se refiere qué cosa al tema de la literalidad. Así es, tomamos expresamente, ¿sí?, alguna línea de nuestro texto, ¿no? Se tiene que ver con la memoria, la información ofrecida. Vamos a la segunda tipo de pregunta. Recuerden, hemos visto retención, perdón. Ahora vamos a ver traducción. La traducción, ¿a qué se refiere? Preguntas por tema central o idea principal. Ajá. Nos dicen, evalúa la capacidad para para analizar el contenido del texto a partir de la información de mayor importancia. Profe, eso no es jerarquía. Así es, estamos hablando de jerarquía textual, ¿no? ¿Qué cosa? Idea principal, idea secundaria, tema central. Y eso nos lleva, ¿qué cosa? A las famosas preguntas que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se presentan estas preguntas por tema o idea central? El tema central del texto es el autor aboga a favor de... Acá estamos viendo ciertas formas cómo se presentan las preguntas por idea o tema central. ¿Cuál es el propósito también principal del autor, ¿no? Señale la tesis. El texto, esta por ejemplo es bastante común. El texto trata fundamentalmente sobre, que no es lo mismo que decir según el autor. Y si se dan cuenta, no está igual, no es igual. Ok, perdón. El texto trata fundamentalmente sobre, entonces cuando dice el tema central del texto, el texto trata fundamental, y acá inclusive está de manera literal acá, el tema central del texto, tema central del texto, ya, profe, fácil de jerarquía, tema central, idea principal, idea secundaria. El texto trata fundamentalmente sobre, de repente acá sí está un poco más difícil para reconocer, pero en la primera línea es lo más obvio, ¿no? Entonces nos vamos a plantear qué cosa, las preguntas, ¿no? Ya, profe, tema central, ¿de qué o de quién trata fundamentalmente el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Sí? El tema central muchas veces se expresa en una frase, ya. Y cuando yo quiero ubicar la idea principal, por ejemplo, acá también podría decir, la idea principal del texto es, y allí me voy a plantear esta siguiente pregunta, ¿de qué se dice o qué se dice específicamente de lo tratado? ¿Qué se dice lo tratado? ¿De qué es lo tratado? De lo que trata el texto. Mi idea principal. Ojo, no olvidemos esto. El tema central, de qué o de quién se trata fundamentalmente el texto, de qué trata el texto, y idea principal, qué se dice específicamente de lo tratado. Y como en el ejemplo anterior, vamos a ir, ¿qué cosa? Vamos a ir, en este caso, a un texto. Vamos a ver. Dice, nuestro texto no dice, filosofar es muy importante, pero más importante es buscar filosofar correctamente. Ajá. Filosofar correcta. Vamos a subrayar acá, ya tenemos una idea.
pero más importante es filosofar correctamente. A ver, acá, ya, listo, continuamos. Dice, no creamos que el mundo cambiará solo porque nos guste filosofar. Pues. Recordemos, recordemos que las ideas eh, no, no transforman la realidad, pero ellas, las ideas, pueden motivar e impulsar al hombre a realizar los cambios necesarios. Es fundamental, o sea, las ideas no transforman, pero motivan, impulsan al hombre a realizar los cambios necesarios. Ojo, dice, es fundamental que el filosofar tenga como fundamento la búsqueda de la verdad, coma, que es que ese filosofar incluye ideas movilizadoras, motivadoras, que no nos detengan. Ajá. Entonces, acá, como, ¿qué estoy tratando de determinar? Una idea, filosofar correctamente, esta acción de filosofar correctamente va a ser, me va a motivar, me va a impulsar, ¿qué cosa? A realizar el cambio. Este cambio necesario me va a llevar, ¿qué cosa? A ideas motivadoras que no nos detengan, o sea, va a accionar algo. Y que sí, en cambio, nos dé fuerzas para pensar, descubrir qué medios y modos nos hace falta para organizarlos, dice, y superar que no, lo que nos oprima, lo que nos aliena, lo que nos explota y amarga la existencia de ese. Por sí solo, ninguna filosofía cambiará el mundo. Es necesario darle vida. Entonces, acá, a ver, señale la idea principal del texto. Profe, el tema central del texto, la idea principal del texto. Como vemos, las preguntas, qué cosa es una pregunta por tema o idea principal? Y si yo tengo preguntas por tema o idea principal, voy a plantearme las preguntas que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, si acá me plantea la idea principal del texto, ¿qué se dice? Recuerden, ¿ah? Idea principal. ¿Qué se dice específicamente de lo tratado? Pero, si yo quiero llegar a la segunda pregunta, por obvias razones tengo que plantearme la primera. Entonces, ¿cuál era la primera pregunta? ¿De qué trata el texto? ¿Y el texto de qué trata? Simple, chicos. ¿Alguna respuesta? Filosofar, perdón, correctamente. De eso trata el texto. De filosofar correctamente, según el texto. ¿Ok? Ya, entonces, si yo digo que se trata en este caso, ¿no? Sí, sea de filosofar correctamente, entonces me planteo la siguiente pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de la idea principal. Ya, entonces ya sé el tema. El tema es filosofar correctamente. La idea principal, si ya tengo ¿qué es filosofar correctamente? Me voy a plantear qué cosa. ¿Qué se dice de ese filosofar correctamente? La segunda pregunta. ¿Y qué nos va a llegar? A la búsqueda de la verdad y la acción transformadora en busca de superar lo que nos hace daño, ¿no? ¿Dónde está? La búsqueda de la verdad, que es filosofar, cuyas ideas movilizadoras no nos detenga y que nos oprime, o sea, nos detenga el daño. Ok, entonces, ¿esta qué cosa es? Mi idea principal del texto. Ok, entonces lo vemos acá. Motivar, impulsar al hombre a realizar los cambios, ¿no? Entonces, la idea principal del texto, ojo, el tema es filosofar correctamente. Entonces, la idea principal del texto, esto es, ¿no? ¿Qué se dice de este filosofar correctamente? La verdadera filosofía debe ser motivadora, motivadora y creación personal, una opción. Filosofar correctamente implica la búsqueda de la verdad para superar las dificultades. Cada accionar en el mundo debe estar acompañado de la respectiva reflexión. No, ninguna filosofía puede cambiar el mundo. No, no por ahí.
Si es que se queda en la mera acción o acá inclusive hay una contradicción, perdón, control Z. ¿Sí? En el mero enunciado sería, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos buscando cambiar el mundo, está implícito la acción, ¿no? Y finalmente una filosofía liberadora es aquella que necesita ser reorientada y replanteada. No, el texto no va por ahí, pues, ¿no? Filosofar correctamente implica la búsqueda de la verdad para superar nuestras dificultades, ¿no? Entonces, como vemos, señale la idea principal del texto, yo me planteo siempre las dos preguntas, ¿no? ¿De qué o qué se trata fundamentalmente el texto? Que en este caso filosofar correctamente. Y segundo, voy a ir a la idea principal, ¿no? ¿Qué se dice específicamente de lo tratado? ¿De qué lo hemos tratado? ¿Qué se dice específicamente de este filosofar correctamente? Ojo, entonces así hemos llegado a este segundo tipo de pregunta, ¿no? La llamada pregunta por idea o tema central, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a continuar. El tercer tipo de pregunta, ¿no? Dice pregunta por traducción o sentido contextual. Ah, ya, profe, acá traducción o sentido contextual. Que habíamos dicho expresar las palabras del texto con nuevos términos. Entonces eso ya me da una idea, ¿sí? ¿A qué se refiere? Dice, la palabra rúa connotación. El término abismo se traduce como, la expresión pone el acento, quiere decir, acá lo vamos a poner entre comillas, quiere decir, ok, entonces acá, ¿qué es lo que estamos buscando? Este tipo de preguntas, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que exige? ¿No? Recordemos qué es lo que me está pidiendo, ¿sí? Me está pidiendo cambiar las palabras del texto. Eso es lo que me pide para medir qué cosa, mi capacidad de cambio, sobre todo de reemplazo. ¿Sí? Entonces nos dice capacidad para expresar un término del texto con otro y otros términos equivalentes. Estas equivalencias nos las van a proponer y nosotros vamos a ver si tiene o no tiene que ver, si son equivalentes o no, si se puede connotar o no, o si tiene la debida connotación, ¿no? Conllevar, ¿sí? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de preguntas, siempre son bastante obvias este tipo de preguntas, ¿sabes? Porque siempre vamos a ver, se reemplaza, se traduce, quiere decir, quiso decir el autor, ¿no? Ok, entonces estamos buscando reemplazar un equivalente, un sinónimo, ¿no? Dentro del campo semántico. A ver, vamos a ver, dice. Los libros, como toda creación humana, tiene también su historia. Por eso, reconstruir los múltiples avatares que atraviesan los autores y sus obras debería constituir un elemento central de todo intento de estudiar la evolución de la creación intelectual y literaria a lo largo del tiempo. Dice así, en su notable estudio sobre la enciclopedia, en este caso es una palabra francesa, enciclopedia, el historiador Robert Larton plantea una serie de preguntas que buscan disipar algo de la oscuridad, ¿no? Ya hemos señalado aquí para no demorarnos, ¿no? ¿Qué rodea la historia de los libros? La base material de la literatura y la tecnología de la producción de esa base estuvieron influenciadas sobre la sustancia y la difusión. Dice. ¿Cómo desempeñó su función en el mercado literario? Y además dice, ¿cuál era el papel de las editoriales, los vendedores de libros, los viajantes y otros intermediarios dentro de la comunicación cultural? Y además dice, se puede traducir el término oscuridad como, a ver, recordemos, ¿no? Oscuridad, ¿qué cosa? Profe, oscuridad, o sea, la no luz, la falta de luz, ¿sí? Ok, la falta de luz para ver, para percibir, ¿no? Pero ojo,
ese es el sentido estricto de la palabra. Pero ahora, cuando nosotros tenemos estos tipos de preguntas, cuando se quiere medir, como hemos dicho, pues no, la traducción o el sentido contextual, entonces no solamente tenemos qué cosa que ver el sentido estricto, el significado semántico, la base semántica, sino además de eso, muchas veces más importante, que es lo que vemos, tenemos que llegar al contexto de la oración. ¿Sí? Entonces acá no solamente se analiza, en este caso, el sinónimo o el equivalente, sino también el contexto. Muchas veces nos equivocamos por eso, porque no analizamos el contexto. Entonces, acá dice, en su notable estudio sobre la enciclopedia, el historiador Darton plantea una serie de preguntas que busca disipar. Miren, acá dice que busca disipar. Cuando dice que busca disipar, ¿qué cosa? Que no se sabía, que se tenía un significado contrario, que nos habían mentido, ¿sí? O que, como habíamos dicho en primero, que no se sabía, ¿no? Que se desconocía algo de la oscuridad que rodea la historia del libro. Esta oscuridad es que es falso, que es algo raro, en ningún momento. Podríamos decir bruma equivalente, profe, oscuro, no se ve, no pasa la luz, la bruma, pero no va por ahí. Miren, si nosotros estrictamente nos referimos a su sentido estricto, de repente, ¿no? Imagínense que bruma vaya adelante todavía, y tú dices, ya, profe, bruma, oscuridad, ya, esa es, pues, ¿no? Ni siquiera ya leo las demás opciones. No, un supuesto no, porque no están poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Un desconocimiento, pues porque no se sabe, no se tiene esta información. Dice, reconstruir los múltiples avatares por los que atraviesan los autores y su obra debería constituir un elemento central en todo intento. Reconstruir los múltiples avatares, ¿no? Las luchas, lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe, pues, ¿no? Eh, Debería constituir un elemento central en todo intento de estudiar la evolución de la creación literaria a lo largo del tiempo. En su notable estudio plantea una serie de preguntas que buscan disipar algo de la oscuridad. ¿Qué cosa? Reconstruir, pues, ¿no? Esta información que se desconoce, muchachos. Entonces, nosotros vamos a marcar aquí el tema del desconocimiento, ¿no? Esta es nuestra respuesta a nuestro tipo de pregunta por traducción o sentido contextual, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar. La siguiente tipo de pregunta, ¿no? La pregunta por compatibilidad y a su vez por incompatibilidad. ¿Es compatible o no es incompatible? Esto es el tipo de pregunta más obvia. ¿Por qué? Porque la pregunta nos dice resulta compatible o resulta incompatible, resulta incomprensible, resulta comprensible. ¿Sí? Dice, a ver, dice, resulta compatible, y por eso hemos puesto entre paréntesis coherente, concordante, convergente, correcto, afirmar que, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de pregunta, ¿qué cosa? Lo que hace, ya entramos al tema de la jerarquía o continuamos con el tema de la jerarquía. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reconocer qué cosa, que las ideas que nos proponen concuerden o no, o sea, sean compatibles o no sean compatibles con nuestra idea principal, ¿no? Profe, idea principal, jerarquía textual, así es, ¿no? Y las ideas secundarias, ¿no? Estas ideas secundarias recuerdan las que avalaban, pues, ¿no? Mi idea principal. ¿Cómo las avalaban? Con la argumentación, la comparación, ¿no? La ejemplificación y la reiteración. No nos olvidemos de eso. Entonces, acá dice, estos son tipos de preguntas, ¿no? Resulta compatible, ¿sí? Afirmar que, otro tipo de pregunta, señale la información incompatible. Muchas veces nosotros acá nos equivocamos. ¿Por qué? Porque acá tenemos que señalar la que no es, ¿sí? Entonces nosotros estamos acostumbrados,
¿sí? A señalar al contrario, pues, ¿no? La que es, ¿sí? Acá la respuesta correcta es la que no es, ¿sí? Ok, entonces por eso es que a veces no leemos bien y de frente, pues, y sobre todo nos ponen la opción A, ¿no? La información incompatible, ¿no? O la opción más compatible, y como nosotros estamos acostumbrados a buscar en este caso las respuestas compatibles, marcamos sin seguir, sin terminar de leer las demás opciones, ¿no? Incoherente, discrepante, divergente. Ok, entonces vamos a ver acá también con un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, dice, una postura contraria a la ciencia es la que cuestiona dice, cuestiona determinadas teorías científicas no por su validez intrínseca, dice, ¿no? Sino por sus consecuencias sociales o sus implicancias éticas. Esto nos dice es simplemente un error o falacia lógica, no una falacia, una afirmación, una cosa que está, que está, una mentira que está consecuencia, dice, o derivaciones sociales o culturales de una teoría o la valoración válida, dice, para aceptarla o rechazarla en cuanto a su validez como conocimiento. Ajá. Que un dato científico pueda ser usado para hacer el mal no implica, a ver, subrayamos esto, no implica que aquel dato científico sea falso. Esto es, ¿no? Si yo uso cierta información para realizar algo negativo, aunque sea moralmente reprobable, ¿no? No quiere decir que esta información a la cual yo he llegado sea falsa o esté mal. Por eso es que estamos hablando de una falacia, ¿sí? Una falacia que parece, pero que no es. Dice, ni le resta legitimidad o validez a la investigación que llevó a su descubrimiento. Ok, dice, la teoría de la fisión nuclear no puede ser refutada alegando de que sirve para construir bombas atómicas. Ajá, esto es, acá, esto es bastante gráfico, ¿no? Lo vamos a cambiar de color. Vamos a poner otro color. Sí, la teoría de fisión nuclear no puede ser refutada alegando que sirve para construir bombas atómicas, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, ¿sí? En concordancia con el texto que no, está mal esa tecnología, puesto que eso nos llevó a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, como Hiroshima y Nagasaki pues, mataron a cientos de miles de personas, esa tecnología está mal, no debería existir, deberíamos dejar de estudiarla, de revisarla. No, porque eso revista una falacia, ¿no? Esta falacia, ¿por qué? Porque en la parte práctica se le ha dado mal uso, eso no deslegitima, ¿qué cosa? La parte teórica o la parte que se está estudiando o se está desarrollando, ¿no? Eso tiene que ver con los argumentos lógicos, ¿no? Bueno, no vamos a desviarnos del tema, ¿no? Argumentos ad hominem y bueno, y otros más que existen, pero vamos a desviarnos por ahí, pero más o menos por ahí va, dice. No importa para lo que sea usada, sus afirmaciones siguen siendo, ¿qué cosa? Igualmente válidas. Ok, entonces señale la información incompatible. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué cosa está buscando? Jerarquía, ¿no? Con lo afirmado en el texto. Entonces, cuando nosotros vemos jerarquía, ¿qué estamos buscando? Recordemos, tema central, idea principal, ideas secundarias, ¿no? Entonces nos vamos a volver a plantear qué cosa. Cuando vemos jerarquía, ¿qué planteamos? A ver, recordemos, lo hemos visto hace poco. ¿De qué trata el texto para el tema central y qué se dice específicamente de lo tratado? ¿No? Entonces volvemos. Estamos recordando. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, ya. ¿De qué trata el texto? ¿O de qué trata fundamentalmente el texto? ¿De qué?
de la validez de qué? Una postura contraria a la ciencia en la que cuestiona. ¿De qué trata el texto? De la validez de la ciencia. De eso trata nuestro texto. Ok, una vez que ya sé que se trata de la validez, o sea, que qué tan válido es la ciencia o lo que estoy estudiando, me voy a plantear la segunda pregunta, ¿no? En todo caso, vamos a hacer esto. Vamos a copiarla. Entonces, perdón. Lo vamos a acomodar. Lo vemos. Si nos damos cuenta, estas acciones muchas veces son un poco, hasta podríamos decir, repetitivas. Por eso es que es importante conocer el tipo de pregunta que nosotros estamos desarrollando. ¿Okay? Sí, porque esto, digamos que nos va a ayudar a ser más mecánicas, por decirlo así, pero mecánico no en el sentido, pues, no, que siempre se va a repetir, ¿no? Sino es que me va a ayudar a ver cómo debo desarrollar, en este caso, el tipo de pregunta que se me está presentando, ¿no? Entonces, lo vamos un poquito acá. Y esto aquí. Ok, entonces acá lo ponemos así para que nos quepan. Entonces, lo primero, ¿no? ¿De qué trata el texto, no? ¿De qué trata? De la validez de la ciencia, ¿no? Ya, entonces la segunda pregunta, ojo, porque estamos viendo jerarquía, ¿no? Lo incompatible, la jerarquía. ¿Qué cosa? Tema central, idea principal y además, ¿qué cosa? Idea secundaria. Después, ¿qué cosa que me planteo? Después, ¿de qué trata el texto? ¿Qué es la validez de la ciencia? Me pregunto, ¿no? ¿Qué se dice específicamente de la validez de la ciencia? Ajá, que un dato científico pueda ser usado no implica que aquel dato científico sea falso, ¿no? Que un dato científico pueda ser usado para hacer el mal no implica que aquel dato científico sea falso, ¿no? Que no puede ser juzgado, qué cosa, por consideraciones éticas o por sus consecuencias sociales. Ajá. Entonces, vamos a ver, la validez de la ciencia y cuando nosotros vemos el tema incompatible o compatible, tenemos que tener mucho detalle, mucho detalle en nuestra respuesta. Entonces, a ver, vamos a ver. La validez de la ciencia está al margen de las consideraciones éticas. Por supuesto, profe. Entonces, ¿qué cosa es? Compatible, ¿no? Ya. Marca la C bueno, ya, ok. Me sale esto. Ya, vamos a dejarlo así, ¿eh? Ok, el uso práctico del conocimiento científico puede ser bueno o malo. Entonces, si es que en este caso no implica que este dato sea falso o sea inválido, también quiere decir qué cosa que puede ser bueno o sea qué cosa o malo, no. Entonces también es compatible con lo dicho. A ver, la fisión nuclear no puede ser mala en sí misma. A ver, dice, el autor, ¿qué cosa? Recordemos, coloca como ejemplo el caso de la fisión nuclear que deriva en la creación de la bomba atómica, ¿no? Pero que no desmerece la validez de esta teoría. ¿Cuál teoría? De la fisión nuclear. Entonces, también vemos que aquí es compatible o no. Por supuesto, es compatible. Ok, vamos acá. Juzgar a la ciencia por sus implicaciones es incurrir en una falacia. Por supuesto, que un dato científico pueda ser usado para hacer el mal no implica que aquel dato científico sea falso. ¿Sí? Es incurrir en una falacia. ¿Por qué? ¿Por qué es una falacia? Porque parece ser cierto, o sea, yo me digo, ¿no? Hiroshima y Nagasaki mataron a X personas, entonces por lo tanto esa teoría es mala. Jugar a la ciencia es incurrir en una falacia, así es una falacia, puesto que no es así. Parece, pero no es así. Entonces, como vemos, acá
cuando nosotros tenemos este tipo de preguntas incompatibles, tenemos que analizar uno por uno si es compatible o no es compatible con el texto. La alternativa A es compatible, la B es compatible, la C es compatible, la D es compatible. Ahora, vamos a ver. El valor intrínseco de la ciencia está en sus repercusiones sociales. Y cuando nosotros nos referimos a las repercusiones sociales, nos referimos a qué. ¿A qué me refiero yo con la repercusión social? Entonces, ¿cómo moralmente se ve qué cosa? La ciencia por sus consecuencias. Y ahí sí hay un error, ¿sí? Porque de nuevo me apoyo en la idea que un dato científico puede ser usado para ser mal, no implica que el dato científico sea falso, ¿no? Esta afirmación contradice la idea principal. ¿Por qué? Porque el valor intrínseco de la ciencia no está en las repercusiones sociales, ¿no? No puede ser juzgada por consideraciones éticas o por sus consecuencias sociales. Entonces, mi respuesta es la alternativa E. ¿Sí? Miren cómo hemos ido desarrollando, pues, ¿no? Compatible o incompatible. Estas preguntas no es que sean más difíciles, sino que digamos que son un poquito más trabajosas, pero con la práctica se nos hace más fácil, ¿no? Pero son un poquito más trabajosas de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Desarrollamos. Entonces, no olvidemos, compatible, incompatible, se refiere, ¿qué cosa? Compatibilidad, incompatibilidad, se refiere a jerarquía, ¿no? Jerarquía, tema central, idea principal, idea secundaria, ¿no? Entonces, ahí utilizamos de quién o de qué se trata el texto y qué se dice de este texto, ¿no? No nos olvidemos, por favor. Ok, entonces vamos a continuar. Llegamos a los últimos niveles, ¿no? Nivel inferencial, nivel de extrapolación, nivel de reemplazo. Nivel por inferencia, perdón, ¿no? ¿Sí? Que nos dice reconocer ideas implícitas. Implícitas, esto es que están detrás del texto, dentro del texto, pero que no están de manera explícita, pues no dice, ¿no? Por ejemplo, decimos el profesor subió al segundo piso, sudó demasiado, se cansó demasiado y se le rompieron los botones de la camisa. Entonces, ¿qué cosa? Es implícito decir o pensar que el profesor está subido de peso, está gordito, se ha puesto una camisa muy justa de repente y que probablemente está fuera de forma eh, para hacer ejercicios, ¿no? ¿Eso he dicho? No, pero es implícito. ¿Por qué? Porque está detrás de lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la inferencia, ¿no? Ideas implícitas o no expresadas de manera literal en el texto. Ok. A partir del texto podemos inferir que del texto se desprende, eso es clásico también en nuestras preguntas de admisión, ¿no? Del texto se desprende, ¿no? Acá, bueno, este es más directo, ¿no? Podemos inferir. Este tipo de preguntas, acá lo vamos a borrar, error. Este tipo de preguntas se presentan, la cosa, a partir de la inferencia. Ok. Ahora, la inferencia se presenta de tres maneras, ¿no? Las inferencias textuales, que es el primer tipo, después están las inferencias de conexión textual y finalmente las inferencias extratextuales, ¿no? Vamos a ver estas tres rápidamente. Inferencia textual, ¿a qué se refiere? ¿Sí? La información dice, infiere una información nueva a partir de datos de una sola información. ¿Sí? Esto se refiere a partir de una sola frase, puesto que a veces, bueno, como vemos en nuestros ejemplos, son textos bastante puntuales para poder desarrollarlos y poder avanzar, ¿no? Pero esto siempre se suele presentar en textos mucho más grandes, ¿sí? Pero una sola información, esto es una frase, un término, ¿no? Ok. Sociedad del bienestar, dice, al tener el hombre de la, dice, al tener el hombre, sí, de la llamada sociedad del bienestar, lo acá vamos a ponerlos en negritas, ok, acá.
Al tener el hombre de la llamada sociedad del bienestar, todas las apetencias, la apetencia es lo que yo quiero, ¿no? Me apetece, no sé, comerme en este momento un chaufa, un salchipapa, me apetece, yo quiero, pretendo. De todas las apetencias materiales básicas cubiertas, además de una serie de libertades claramente dibujadas, y se puede suceder que si no abre otras vías más ricas en el campo cultural o espiritual, se deslizará por una rampa que puede terminar en la frivolidad. A ver, primero vamos a analizar brevemente nuestro texto. Al tener el hombre de la llamada sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar, ¿a qué se está referido? ¿No? Es cuando yo ya tengo todo lo que necesito. Allá el profe tiene un sueldo medianamente bueno, de repente ya tiene su casa, correcto, o departamento, tiene su carrito, entonces, y tiene sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Su casa, su comedor, qué sé yo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sus sociedades, perdón, que sus necesidades básicas, la llamada sociedad del bienestar, ya están cumplidas, ¿no? Entonces se cumple la sociedad del bienestar. Esto es todo lo que yo necesito, ¿no? Materiales básicas cubiertas y además las libertades, ¿no? Libertad de tránsito, libertad de empresa, libertad expresada en esta sociedad contemporánea, ¿no? Puede suceder, o sea, si yo tengo todo esto, o sea, estoy bien, como si estoy bacán, puede pasar, ¿qué cosa? Que no, si no se abre otras vías más ricas, esto es otras necesidades. Esto es, si yo después no necesito, pues, ¿no? Cosas que no tengo, por ejemplo, nuevos conocimientos, pero tengo la necesidad intrínseca de aprender nuevas cosas. Si no sucede esto, ¿qué cosa? Se deslizará, esto es, puedo tener problemas y puedo, ¿qué cosa? Ponerme frívolo, ¿no? O sea, ¿qué cosa? Fijarme en frivolidades, en cosas no importantes. ¿Por qué? Porque ya tengo mis apetencias materiales básicas, lo que necesito, ¿sí? Lo básico, ya tengo mi computadora, mi tele, no sé, mi mueble, etc., mi celular, último modelo, qué sé yo. Entonces, si yo no necesito nuevas cosas que me ayuden o que estén insertos en mi desarrollo personal, puedo caer en qué cosa? En frivolidades. Eso es lo que me está diciendo el texto. Entonces, dice, podemos inferir que la llamada sociedad del bienestar, una sola frase, una sola información, inferencia textual, ojo, recordemos, miren, inferencia textual, una sola información, sociedad del bienestar. Miren acá, uno, dos y tres. Inferir, hay una preocupación constante por la educación y la cultura, no existe la llamada frivolidad, pues el hombre vive feliz, está garantizada la alimentación y vivienda de las personas y todas las libertades están plenamente garantizadas. Inferencia, vamos a leer entre líneas, ¿no? La llamada sociedad del bienestar. Si yo llego a la sociedad del bienestar, ¿qué cosa? Todas mis necesidades están básicas cubiertas, ¿no? Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que hay carencias en el espacio o está sobre todo garantizada la alimentación y la vivienda. Esto son mis necesidades, apetencias materiales básicas cubiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que se está garantizado en esta sociedad del bienestar lo mínimo que yo necesito para estar satisfecho, ¿no? Alimentación y vivienda. Bueno, probablemente trabajo, libertades y demás. Entonces, esta es nuestra respuesta, ¿no? Es bastante obvio. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo de las inferencias toma un poco más de tiempo porque son varios tipos. ¿Ya? Pero no olvidemos inferencias textuales, una sola información, una frase. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Acá, a ver, dice inferencias de conexión, ¿qué cosa? Textual, ¿no? Entonces, acá hay dos ideas, conexión. Se, no se conecta uno solo, se conectan dos o más, dos ideas continuas o próximas. Recordemos que acá en textual es una sola y aquí en la, perdón, en la conexión textual son dos ideas, ¿no? Recordemos, inferencias textuales, uno, inferencias de conexión textual son dos. El lector, bueno, dice, infiere la relación entre dos ideas o muy próximas, dos ideas continuas o muy próximas del texto, ¿no? ¿Por qué? Porque estas
Ideas continuas tienen un tema común, ¿sí? Y a partir de esto lo vamos a trabajar con nuestro anterior texto, ¿sí? Para hacerlo más fácil. A ver. Ya, bueno, ya hemos leído, ya conocemos el texto, ¿no? Dice, a partir del texto podemos deducir que, como vemos, ya no se refiere a la afirmación. O, bueno, dice, el texto habla en primer lugar, ¿qué cosa? De las ventajas de la sociedad del bienestar. Uno, ¿correcto? Sí, ya. Pero también se enfoca, ¿qué cosa? En una dificultad, la falta de espacios, donde dice, ¿qué cosa? La falta de espacios en el campo cultural o espiritual, ¿no? Entonces son dos ideas. Puedo haber llegado a esto, pero si no tengo esto, me va a llevar, ¿qué cosa? A esto, ¿sí? Sociedad del bienestar, uno, o sea, las ventajas, pero necesito esto también, ¿correcto? Entonces, si eso no se soluciona, me va a llevar, ¿qué cosa? A la frivolidad. Entonces, a partir del texto podemos deducir que la sociedad del bienestar no garantiza la plena realización del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesito esto también, porque si no voy a terminar en esto. ¿Sí? Entonces, mi respuesta es la alternativa E, una inferencia de tipo de conexión, dos ideas, sociedad del bienestar y campo cultural. Seguimos. La inferencia extratextual. Miren, aquí, ¿qué cosa se requiere más allá de la información explícita, ¿no? Entonces acá necesitamos un procesamiento más profundo de la información, ¿no? ¿Sí? Acá hay ideas distantes. Ok, ok. Bueno, dice, podemos inferir acerca de la guillotina. Vamos a leer rápidamente. A ver, denme un segundito, por favor. A ver, vamos leyendo. Dice, una alta puerta de un marco vacío en lo alto suspedido el filo mortal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la guillotina, ¿no? Así es, estamos hablando de la guillotina. Dice, tuvo varios nombres, la máquina, la viuda, la afeitadora. Dice, cuando decapitó al rey Luis pasó a llamarse Luisita, ¿no? Y por fin fue bautizado para siempre de la guillotina. Dice. En vano protestó Joseph Guillotin. Una y mil veces alegó que no era su hija, no era hija suya esta máquina que sembraba el terror y atraía multitudes, ¿no? Nadie escuchaba las razones de este médico. Ok. Eh, nada, escuchaba las razones de este médico, enemigo jurado de la pena de muerte. Dice, dijera lo que dijera, la gente seguía creyendo que era papá de la primera actriz del espectáculo más popular de las plazas de París. Ok, de las plazas de París, dice. Y la gente también creyó, dice, sigue creyendo que Guillotín murió guillotinado. Esto es, ¿qué cosa? Que el supuesto autor, en este caso, creador de la guillotina, murió guillotinado. ¿Sí? Dice, en realidad le echó el último suspiro en la paz del lecho. Esto es, ¿qué cosa? Que murió en su casa, pues, ¿no? Murió de causas naturales. La guillotina trabajó hasta 1977. Ojo, 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 estamos hablando Luis, ¿no? Luis, ¿qué cosa? Un poco de historia. Luis 16. Luis 16, desde ahí comenzó hasta 1977, ¿no? Entonces estamos hablando de un tiempo bastante extenso, ¿no? Aproximadamente así, en un cálculo súper rápido de 2 siglos. Dice, cuando un modelo ultra rápido con mando eléctrico, esto ya tenía pues la electricidad o un artilugio eléctrico para su ejecución, ejecutó un inmigrante árabe.
dentro de la prisión de París. Podemos inferir acerca de la guillotina que tuvo un uso muy prolongado como mecanismo de ejecución. Guillotín nunca quiso admitir que era su inventor. No, en ningún momento del texto, correcto, estamos viendo que este señor Guillotín aceptó. Fue utilizada solamente en las plazas públicas de París. Fue reemplazada por un modelo con mando eléctrico y su utilización causó la repulsa masiva de los parisienses. A ver, si nosotros estamos dentro de nuestras inferencias extratextuales, ¿qué cosas? Estamos comparando dos ideas que suelen estar alejadas entre sí. Ok, entonces, miren acá, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que voy a inferir que el uso se dio de una manera muy extendida, pues, ¿no? Luis XVI, 1789, si más no me equivoco, hasta 1977, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 200 años, 2 siglos. Entonces mi respuesta es, tuvo un uso muy prolongado como mecanismo de ejecución. Ok, y finalmente vamos a solo mencionar las preguntas por extrapolación, ¿no? Cuando yo extrapolo, ¿qué cosas voy a predecir? ¿Qué cosas voy a crear nueva información a partir de la información que yo ya tengo? Es el nivel más avanzado. Recordemos los niveles de comprensión lectora. El nivel de extrapolación es el último de los niveles, ¿no? Acá voy a crear información a partir de la que yo tengo en el texto, ¿no? Por lo general, cuando comparo con nuevas situaciones, si afirmo lo contrario, si niego la idea principal del texto, si traslado una nueva información, ¿no? Trasladamos las conclusiones del autor a una época diferente. Entonces, ¿sí? Ok. Entonces, como vemos aquí, en las preguntas por extrapolación, en las preguntas de extrapolación estamos creando nuevo conocimiento a partir de la información que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Ok, bueno, y hasta aquí nos estamos quedando con la parte teórica, ¿no? Las llamadas preguntas por extrapolación. Sabido es que cuando vemos dentro de comprensión lectora la parte teórica de las preguntas, ¿sí? Suelen ser un poco densas, ¿no? Pero bueno, ya en la próxima clase vamos a ver la parte operativa de estos tipos de preguntas. Entonces, el día de hoy, ¿sí? Considerando pues que hemos visto pura parte teórica de tipos de preguntas dentro de jerarquía textual, idea principal, correcto, tema central, idea secundaria, nos vamos a quedar por el día de hoy hasta aquí, ¿no? Considerando que en la próxima clase ya vamos a ver pura práctica, ¿no? Aplicando estas preguntas del tipo de extrapolación, comparación, las demás que hemos visto, traducción, compatibilidad, incompatibilidad, ¿sí? Los tipos de extrapolación que hemos visto, correcto, y demás. Bueno, chicos, nos vamos a quedar aquí hasta la próxima clase. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.